Hola amigos y amigas de Mundo BSEO, es un honor para mí, para Mundo BSEO, tener a un profesional como Laco Pampino, una experiencia enorme y larguísima en la grabación de bandas sonoras, que es David Hernando Rico, que trabaja, está al cargo de la Bratislava Symphony Orchestra, la Orquesta de Bratislava, que es, creo que probablemente la orquesta más veterana, más, en fin, que tiene más experiencia en la grabación de bandas sonoras, incluso de una manera incluso hasta masiva, diría, y además no solo españolas, en fin, de todas las nacionalidades. De ello hablaremos. David, gracias por estar con nosotros. Un placer, Conrado, un placer estar Mira, contigo y David, con todos en los vosotros. años que llevo, que son muchos en esta profesión, he visto a incontables, en España al menos, a incontables orquestas que entusiasmadas saltan al ruedo diciendo nos vamos a convertir en una orquesta que graba, nos vamos a dedicar a grabar bandas sonoras. Entiendo, en fin, entiendo la necesidad y esto. Lo cierto es que ni una ha conseguido asentarse profesionalmente en la grabación de bandas sonoras. Yo no te voy a preguntar que expliques por qué crees que pasa esto, pero sí que expliques por qué la Bratislava Symphony Orchestra es una superviviente y no solo superviviente, sino que es hiperactiva en este ámbito. ¿Cuál es la clave para que tu orquesta siga siendo puntal en esta profesión? Bueno, pues es que es una historia muy larga, ¿sabes? Todo esto empezó, yo vine a estudiar en el año 93 a Eslovaquia, hace muchísimos años ya, y ya por esa época ya se grababa en Bratislava. Grababan todo tipo Naxos, que conoce todo el mundo, Pepe Nieto, yo conocí a Pepe Nieto un año o 2 años después, porque él venía a grabar. O sea que en Eslovaquia hay una gran tradición de grabación con la radio, en los estudios de la Radio Nacional. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Bratislava, aunque es una ciudad pequeña, tienes varias orquestas muy importantes. Una, la Orquesta de la Radio Nacional, la Orquesta Nacional, o sea, la Filarmónica Eslovaca, y la Orquesta de la Ópera. O sea, que hay un background, una cantidad de músicos muy grande, músicos profesionales de altísimo nivel. Y coros, además, tenemos dos coros, el coro de la Filarmónica y el coro de la Ópera. Y nosotros lo que somos es una empresa que hacemos grabaciones seleccionando todos estos músicos, ¿no? Dependiendo de los músicos con los que más nos guste trabajar, la gente que tiene más experiencia en grabación, porque no todos los músicos tienen experiencia en grabación. O sea que es un poco es lo que nosotros hacemos y es quizás la clave. Además de que tenemos seguro los mejores estudios que hay en Centro Europa, pues los estudios donde grabamos de la radio son fantásticos. O sea, son de primerísimo nivel. Esto es lo que hace que funcione. También la situación geográfica. Eslovaquia está justo en el centro de Europa, no hay que desplazarse hasta sitios extremos, está muy cerca todo. Así que yo creo que es un poco esta la clave. También un equipo de gente con lo que llevamos trabajando muchísimos años. Pero bueno, supongo que también cuenta el tiempo, es decir, el tiempo, digamos, en que el compositor entrega la partitura y el tiempo que tarda en grabarse. O sea, es decir, que Claro. probablemente supongo que habréis tenido sesiones de bandas sonoras que en un día está resuelto. ¿Y Sí. cuál es la más larga? ¿Cuál es el tiempo, la que más tiempo se ha llevado? Ya no recuerdo mucho. Bandas sonoras, no sé. O sea, grandes bandas sonoras como esta de Jones la grabamos en 4 sesiones, o sea, en 2 días. Ya, 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 Son muy complejas, para que te des una idea. Esto es lo más, 4 o 5 sesiones a lo mejor. ya, ya. Y estáis, supongo que, o sea, ¿cuáles, o sea, vuestros clientes, digamos, más numéricamente hablando, que son el españoles, cine español? Pues no, eso ha ido cambiando. Al principio eran casi todos españoles y cada vez tenemos más internacionales. Ahora esta semana pasada grabamos para China, por ejemplo, que no hemos grabado 1 o 2 veces nada más. O Ya. sea que el mundo asiático también hemos hecho mucho, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, todos los países. Ya, eso ya cambió. David, Latinoamérica. sin entrar en detalles, digamos, de lo interno de la profesión, que es lo que tú creas que se puede explicar y contar, los clientes los vais a buscar vosotros o os vienen a vosotros. ¿Qué porcentaje hay de recepción y de búsqueda de clientes? Hoy en día todos vienen a nosotros, no buscamos clientes realmente, porque viene todo solo, ¿sabes? Esto funciona Pero, así, pero es un negocio. eso es la prueba del algodón Ah, de... Claro, claro, eso es la prueba del algodón del éxito. Supongo que al principio no debió ser así. no, al principio no, al principio había que moverse mucho y mandar mucho email y mucha...
lo más duro, ¿no? Sí, es lo más difícil. Pero hoy en día también para nosotros fue muy importante desde un principio crear una marca, ¿no? Una marca de calidad. Y eso aparece en todas las películas, o sea, por contratos. Y esto tiene que aparecer, Bratislava Symphony Orchestra tiene que aparecer. Entonces, bueno, pues si alguien ve una banda sonora finlandesa, escucha y dice, ¡ay, qué bonito! Pues mira los títulos de crédito y ya estamos. O sea que... Y aparte que luego hablaremos de eso porque vosotros grabáis, pero luego ya después, en fin, los retoques finales que se hagan de la masterización y todo esto ya se hace cada uno en su estudio, ¿no? Sí, Eso ya, sí, o sí. sea que de alguna manera vuestra obra está en ese CD y en la película, por supuesto, pero habiendo pasado los filtros que tenga que haber pasado, ¿no? Sí. De- Sí, de- también ahora últimamente antes se mezclaba más fuera, ahora últimamente estamos haciendo bastantes más cosas acá. No También, creas. Sí, 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 sí. qué Ahora, bueno. por ejemplo, la serie esta de Amenábar, no sé cómo se llama, tú sabrás mejor. Sí, no, sí. Pues esta serie de Amenábar que compuso Roque Baños, pues también la mezclamos nosotros, por ejemplo. O sea que ya estamos mezclando más. Quizá sea un camino hacia el futuro, no lo sé. No es nuestro fuerte, porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Ya, ya, Así ya. que, pero estamos haciendo cada vez más, la verdad. Explícanos el proceso, o sea, un compositor, Perico Los Palotes, se pone en contacto con vosotros, oye, tengo esta banda sonora para esta película o este videojuego o esta televisión y quiero grabar. Entonces, supongo que el proceso de, primero de encontrar un lugar en la agenda, en la vuestra, pero una vez encontrado ese proceso de agenda, después te preguntaré si por temas de agenda habéis tenido que rechazar grabar bandas sonoras por falta de tiempo, que oye, pues no podemos esperar y si no hay agenda, pues ya buscamos otra orquesta. Pero desde que un compositor aceptáis, encontráis una fecha para grabar y eso, ¿cuál es el proceso? Desde que encontráis el día para grabar, ¿qué os manda? ¿La partitura? Sí, el proceso es bastante sencillo. Buscamos una fecha que cierre dentro de la producción, ¿sabes? Que le dé tiempo a componerlo, a orquestarlo, a tener las partituras. Y esa fecha es la de grabación y luego él tiene que calcular el tiempo de mezcla, por supuesto. Ponemos una fecha y luego unos días, poquitos días antes de la grabación, bueno, se hacen contratos y todas esas cosas legales que hay que hacer, por supuesto, y se fija la formación de orquesta que necesitamos y todas estas cosas. Y luego las partituras igual están 2 o 3 días antes de la grabación y el material necesario también está 2 o 3 días antes y ya está, o sea, no hay mucho más. ¿Hay primeras lecturas o hay ensayos, por lo general? No, no, nosotros no ensayamos, normalmente no ensayamos para hacer una grabación, sino que se va directamente a grabar, o sea, se lee una vez, 2 veces. Eso hay que tener, Sí, David, querido, eso hay que tener la sí, testosterona sí, bien sí, sí. puesta, ¿no? Sí, bueno, sí, necesitas muy buenos músicos, ¿sabes? Necesitas Claro. gente que tiene mucha práctica en esto, que sabe trabajar con un clic y todo esto. O sea, Mira, yo cuando empecé a grabar, que era el año, no, el año 2000, bueno, yo llegué en el 93, pero estoy estudiando dirección de orquesta, y cuando empecé a grabar en el año 2000, los músicos no usaban cascos prácticamente para grabar, era algo muy esporádico, ¿no? Y aquello era una cosa increíble, era muy difícil. La gente acostumbrada a tocar orquestas sinfónicas de una edad y todo eso era imposible. Hoy en día la gente joven lo hace como nada, o sea, que ha cambiado. Son 20 años, ¿no? O 20, 22 años haciendo esto. Cada vez los músicos son mejores. David, cuando se graba, en fin, también es verdad que puede llegar un compositor, qué sé yo, un Roque Baños que has mencionado, que es un crack, llegar, grabar y marcharse. Y que está todo el trabajo hecho y bien hecho y con ese igual. Pero supongo que también existe el margen de posibilidad de que llegado a la grabación el compositor pueda decir, oye, creo que querría corregir estas cosas que no funcionan. Entonces, a lo mejor para la grabación hacer retoques, eso habrá pasado Sí, también, ¿no? sí, 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 eso es muy normal, eso es lo más normal del mundo. O sea, muchas cosas que luego se ve que no funcionan, incluso muchas veces que grabamos con la imagen, vamos, me refiero a que el compositor o el director de la película a veces vienen y dicen, pues eso no me funciona tan bien, ahí pues, bueno, pues se cambia una cosita. No se puede cambiar mucho porque eso cuesta mucho dinero, ¿sabes? Es tiempo que se pierde de una grabación. Pero por supuesto se cambian cosas, eso sí es normal. Pero David, por ejemplo, vale, el compositor ha llegado con el director incluso, con todas las ideas clarísimas, vosotros tenéis las ideas clarísimas y de pronto ahí, por la razón que sea, alguna cosa se derrumba y alguna cosa dice, pues lo que tú dices, no funciona, entonces hay que, en fin, paremos un momento, retoquemos tal cual. Claro, vosotros, y perdóname el símil, que es
simplemente una broma. Sois como un hotel, es decir, la habitación está reservada para mañana. Claro, o sea, tú tienes que, Claro, sí. claro, tienes que abandonar la sala, la habitación hoy, pero claro, es que yo necesitaría quedarme un día más que en la habitación. ¿Esto habrá pasado alguna vez? ¿Os habrá pasado alguna vez? La verdad es que no. O sea, lo que pasa es que puede pasar, ¿eh? Eso pasa, que empiezas a grabar algo y dices, pues no me funciona. Ahora, la última grabación que hicimos, no es que quiero que los trombones toquen esto. Digo, sí, bueno, pero eso no se puede arreglar así. Mándame las partituras y mañana lo hacemos, no hay ningún problema. Eso sí que pasa, muy habitual. Se reorquesta algo de un día para otro, ¿sabes? Ya. Nosotros vamos ya a todo planificado. Mover algo es muy complicado luego. O sea, que decir que la grabación es un momento de placidez o es un momento de tensión. Las grabaciones por lo general. Hombre, para mí ya es un momento tranquilo, ¿sabes? Pero yo veo a la gente que viene y cuando empecé era muy tenso, es muy difícil porque tienes que estar seguro que todo funciona. El mayor estrés es que esté todo bien. O sea, que no te falten partituras. Por ejemplo, mira, en la última grabación eran 2 días de grabación con orquesta grande y orquesta con 2 sesiones o 3 sesiones se podría decir. 3 sesiones de 3 horas y teníamos 1.600 papeles impresos, 1.600 papeles. O sea, eso solo imprimirlo, ordenarlo, colocarlo, que no te falte un papel ya es todo un hito. Eso son los papeles, que no parece no tan complicado. Y pues que te funcionen todos los micrófonos, te funcione todo el setup, que el material que te manda el cliente funcione también, porque también pasan errores, ¿sabes? Que el archivo no se ha subido bien, que no se puede bajar, que ese tipo de cosas. Ese es el estrés que hay. Pero por eso, bueno, necesitas un equipo de gente muy competente para hacerlo, No, ¿sabes? evidentemente es una Hacerlo. maquinaria en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, Una sí, no, no, maquinaria es así. industrial, o sea, es una Sí, maquinaria sí, empresarial, es así. decir, esto tiene que funcionar y todo con el engranaje bien puesto. Y además creo que eso es la razón por la que Bratislava, vosotros estáis ahí No. sin parar de trabajar, lo cual es maravilloso. Sí, 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 es así, no es lo que dices tú. Y los grandes compositores, ¿sabes? Roquebaños, por volver a él, por ejemplo, es así, tiene un equipo muy bueno de trabajo. No, no, desde Entonces, luego, desde por eso luego. funcionan, ¿no? Y otros que son grandes talentos no tienen buenos equipos de trabajo y no les funciona. Entonces, Claro. esa es la clave, ¿no? Muchas veces. Las grabaciones a veces las diriges tú, la orquesta, la grabación a veces la diriges tú, a veces la dirige el compositor. Explícanos cuál crees que es la diferencia si tú eres, en fin, tú eres un profesional Eh, de sobrada solvencia. ¿Cuál sería la razón por la que un compositor te pediría, déjame dirigir a mi orquesta? Hombre, eso es un tema un poquito complicado, ¿no? El compositor puede dirigir una banda sonora, su propia música, si sabe manejarse muy bien con la orquesta. O sea, tiene que tener las cosas súper claras, tener técnica de dirección y saber arreglar los problemas, porque el tema de la dirección no es mover un palito, porque los músicos van con un clic, o sea, eso es lo de menos. Pero sí que te tienes que parar y decir, aquí pasa esto, vamos a arreglarlo así, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y eso es la tarea de un director. Claro. Entonces, ese es lo que yo veo, ¿sabes? Que muchas veces no tienen esa experiencia lógico porque pocos tienen estudios de dirección de orquesta y pocos tienen experiencia, ¿no? De dirigir y de grabar. Ese es el mayor hándicap que yo veo. No es que No, no conozca la música, porque dicen, es que yo conozco la música mejor que nadie, por supuesto. Eso no hay la menor duda. Pero es el trabajo con la orquesta, la psicología de la orquesta, la forma de decir las cosas. Es todo. Es todo. ¿Eh? no, sin duda, a ver, no quiero comprometerte y esto lo voy a decir yo, ¿eh? Sí, No estoy, pero es evidente que el tener a un compositor delante de una orquesta muchas veces es una cuestión de marketing, es decir, sí, de que se le vea dirigiendo la orquesta, sí. porque, y eso yo creo que tiene de eso ya, bien, en Mundo Viseo hablaremos a menudo, porque eso genera un efecto negativo, es decir, la idea de que la música de cine tiene que ser necesariamente interpretada en conciertos por los compositores, y dices, hostias, que no, que yo, en fin, lo que Claro, escribí sí. en el editorial de esta semana, o sea, que hay Ah, compositores que son magníficos compositores, pero son un sí, sí, sí. desastre. Y luego hay otro tema que muchos no se dan cuenta, que es que se invierte en la función. O sea, al final el compositor, tú imagínate, está dirigiendo una orquesta un compositor que no tiene experiencia de dirigir muchas veces y encima tiene un clic en el oído, ¿no? ¿De qué control puede tener sobre la música que se está grabando? No tiene control, tiene un control limitado, muy limitado. Y yo incluso dirigiendo tengo un control limitado porque estoy también a otras cosas, ¿no? Él, si está en el control, en la sala de control, tiene un control absoluto de lo que se está grabando. Es más fácil, en realidad,
Mira, yo estoy trabajando, aparte de trabajar con la orquesta de Bratislava, estoy trabajando en la Radio Nacional. Soy productor de grabaciones de la orquesta de la Radio Nacional, que son, bueno, pues grabamos todo tipo de obra, de compositores actuales, conciertos y demás. Y yo soy el productor, yo estoy en el otro lado. Bueno, pues yo veo la situación de que tengo muchísimo más control que estando abajo dirigiendo, en definitiva. Pues tienes otra perspectiva más sencilla, digamos, tienes las partituras, todo es mucho más sencillo de manejar. Y eso es el tema que yo veo con los compositores, que pierden esa perspectiva en la sala de control, con la película, con sus partituras, su tranquilidad, y ahí es donde pueden decidir mejor si algo está bien o está mal, si le vale o no le vale la toma, ¿sabes? O que la flauta ha estado floja y necesito más fuerte. Esa es la gran diferencia que yo veo. No, aparte que es que, bueno, que es evidente que hay que, una cosa es delante en un auditorio donde de alguna manera es lo que espera el film, el público, es también lo que escribí en la editorial, el público ha pagado para ver al compositor Claro, dirigiendo la orquesta, porque si no nadie iría o poca gente iría a ver claro, ese concierto. Es tristísimo que sea así, pero es así. Pero una cosa es concierto, es el espectáculo, es el show, y otra cosa es claro, lo que se hace puertas adentro, que es grabar una banda sonora y eso. O sea, que no sé si en algún, no digas su nombre, pero no sé si en algún momento os ha pasado de algún compositor que os ha dado un dolor de cabeza enorme con sí, esos sí, sí, temas. sí, sí. Hemos tenido situaciones, ninguno de los compositores de música de cine, pero gente que no podía dirigir. O sea, que los músicos me han dicho, por favor, que esta persona se quite de aquí porque no es que no sepa, es que nos está molestando. O sea, hasta esos extremos se ha llegado alguna vez. Oye, ¿en qué punto? Yo te voy a contar, os voy a contar una anécdota muy bonita, en realidad. ¿Hasta qué punto? La pregunta va a ser, ¿hasta qué punto el director de la orquesta, si eres tú, y la orquesta se implican en, digamos, más allá de la grabación técnica y evidentemente también emocional de la música, sino en el significado de esa música? Quiero decir, por ejemplo, yo me acuerdo hace un mogollón de años que estábamos en Madrid grabando la banda sonora del Abuelo, con Manuel Balboa, que ya falleció, con Garci. Entonces era la Sinfónica de Madrid, es decir, era una orquesta potente, y una orquesta cara y una orquesta eso. Y no, por alguna razón no funcionaba, tampoco recuerdo yo muy bien por qué no funcionaba. Entonces Garci se plantó, se hartó, y a fin de cuentas la pagaba él, la orquesta. Entonces se les puso a todos los músicos con, en fin, con esa emoción de Garci, típica de Garci, se les puso a explicar de qué iba el abuelo. ¿Cuál era la historia de Galdós, la historia del Tecual? Entonces, claro, los músicos se ve que no estaban acostumbrados a eso, se quedaron impactados de que con esa vehemencia que tiene García contando. Entonces, según me contó Manuel Balboa, después de este speech de García, la orquesta tocó como nunca. Tocó Claro, como sí, sí, nunca. sí. Y entonces, Claro. ¿hasta qué punto, o sea, alguna vez ha pasado que el compositor de alguna manera necesite explicarle a la orquesta cuál es el sentido de su música para... Sí, 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 muchas veces eso es muy, muy normal. Pasa, mira, grabamos ahora una película finlandesa y estaba incluso la directora hablaba con todos los músicos, se le explicó, pues mira, esto además coincidía que es una película que son los tres, ¿cómo se llama? Tres, no sé, en checo, nueces o tres para Cenicienta. Es una película checa muy conocida, no sé si conoces, una música muy bonita de la época todavía del comunismo. Y han hecho un remake finlandés porque allí se veía esta película checa. Bueno, pues estuvo la directora, estuvo explicando toda la película. Además, claro, todo el mundo conoce aquí la película, por supuesto. Y entonces, eso se hace mucho, incluso en toma. Yo, alguna película de terror, imagínate, no, no, él dice el compositor, es que necesito esta cosa rara porque en esa película pasa esto. O necesito esto porque en ese momento pasa tal cosa. O sea, eso es muy normal, ¿eh? Eso es muy Y además, normal. no solo me alegro mucho que lo digas, yo no lo sabía, yo pensé que era una cuestión venga, tráeme la música, la interpretamos y vete que la habitación del hotel está reservada para el día siguiente. Modo profesional y esto. Pero eso me parece muy importante que lo digas porque realmente la gente no sabe que realmente el conocimiento del significado de la música cambia la manera incluso Claro, de entenderla, de interpretarla y del aura que genera esa sí, música. sí, Y lo notamos en el cine y nos quejamos mucho en el cine, en los que nos dedicamos a escribir sobre ello, de que músicas apáticas, es decir, músicas de rutinarias, músicas industriales, y por otra parte músicas que no lo son, o sea, músicas que sí, sí, son vivas, ¿no? sí, 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 es así como dices. Muchas veces hace falta, porque imagínate una melodía que puede ser una melodía muy expresiva, podría ser muy expresiva y ser muy bonita, pero quizá en esa escena de la película no va.
tiene que ser algo triste o aburrido y monótono, ¿sabes? Depende con la escena de la película, ¿no? Entonces, eso es Oye, lo interesante. Yohei Isaichi, el compositor japonés, explicaba en una entrevista que un gran amigo suyo que tiene en Hollywood, que es Alexander Desplat, Ujú. él decía, hostia, Alexander Desplat tiene un método de trabajo que yo no tengo, pero que me parece fascinante, y es que para un tema musical hace 100 temas. 100, Ujú. dice 90, 100 temas, 90, 100 maquetas o 90, 100 posibilidades de un solo tema musical. ¿Por qué? Porque eso le permite que en el momento de la grabación, en el momento de esto, el director diga, tenga donde escoger y él se Claro. evite el tener que estar volviendo al despacho tal y cual. ¿Ha pasado alguna vez o has tenido la experiencia alguna vez de que el compositor os haya pedido, oye, de este tema vamos a grabar 5 versiones a ver qué? Sí, 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 qué? muy normal eso. Sí, sí, sí. Se graban varias versiones o alguna cosa se cambia o a veces más expresivo, menos expresivo, pensando en que con la escena me va a ir mejor, más fuerte, más piano. Sí, se Claro, hace. o sea, entonces todo esto, todas estas, Sí. digamos, vertientes, estas variantes están contempladas en el tiempo que tenéis disponible Claro. en la habitación del hotel. Claro, 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 por Ya, ya, supuesto. Sí, ya. sí, y hay que calcular con todas esas posibilidades. Incluso hay muchas veces que llega, fíjate, casos así, me recuerdo, que llega un compositor y dice, no, es que ahí hay un piano, pero al director es que los pianos no le gustan. Pero en general, el piano no le gusta. Entonces, mejor no vamos a grabar el piano, ¿sabes? Por si acaso, una versión sin piano y otra con piano. Pues si acaso al director luego me lo tira. ¿Grabáis lo mismo? Supongo que también es normal grabar con toda la orquesta junta o bien por secciones, ¿no? Sí, 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 de las dos maneras se hace, dependiendo de... ¿Cuál sería el por qué esto se graba con orquesta entera y por qué esto se graba por secciones? Hombre, de entrada a lo mejor es grabar con orquesta entera, pero Lógico. muchas veces pasa, por ejemplo, que si el compositor tiene varias versiones con la orquesta de cuerdas y cosas separadas, luego a la hora de montar una película tiene más recursos, ¿sabes? Incluso el recurso de decir, el director le dice, no, es que las maderas ahí no me gustan, bueno, las quita, ¿sabes? Si está todo junto ya no se puede. Un poquito ese es el recurso, más que nada para la mezcla. En cuanto a calidad artística, de interpretación, sonora, es mejor todo junto. Hombre, claro, porque los compositores, los músicos dialogan, o sea, Claro, interactúan, sí, se sí, sí, escuchan, se claro, caminan juntos. claro. Eso está. Luego, sin embargo, el método este de grabarlo fragmentado es un método práctico que tienes, que tú dices, pero supongo que queda después hay que encajar las piezas y que... Sí, hay mucho encaje y queda un poco más frío, ¿no? También tiene una cuestión técnica de que si, por ejemplo, tienes unas cuerdas y unos metales que tocan extremadamente fuerte, al grabarlo por separado puedes jugar más con eso, ¿sabes? Pues si lo grabas todo junto, los metales se te meten también donde están las cuerdas, en la microfonía de las cuerdas. O sea, que eso también tiene ese tipo de cuestiones, especialmente en el cine, donde puede llegar un momento en que necesitas ese efecto, ¿sabes? Entonces, es una cuestión técnica de mezcla. David, una pregunta personal. Tú que amas la música, que la tienes en tus venas, que amas, en fin, con los años que llevas. Claro, tú no eres, o sea, el compositor le dedica a Roque Baños o Pascal Gainé o quien sea, le dedica a una banda sonora pues 2, 3 meses, el tiempo que sea, o un año, o sea, igual, el tiempo que le haga falta. Claro, tú en esos 2 o 3 meses no es una, sino son 20 bandas sonoras las que han Claro, pasado sí, por tus manos. sí, Entonces, qué pozo te deja a ti como copartícipe del nacimiento de esa banda sonora? ¿Qué pozo te queda a ti? Es decir, cuando tú vas a verla, cuando ves la película en la que tú has participado, sí. dando vida a la música, ¿qué pozo te queda? O sea, ¿cómo reaccionas emocionalmente a las bandas sonoras que haces? Muchas veces críticamente, ¿no? Luego lo escucho y digo, "Ay, mira, qué bien ha sonado esto, aquello me gusta menos, o qué buen resultado, ¿no? O sea, a veces me sorprendo muchas veces en ese sentido. Muchas veces con un poco de decepción, especialmente en el cine, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, dice, qué música maravillosa, además hemos discutido los dos, alguna, qué música maravillosa y tú dices, sí, pero en la película no funciona. Digo, pero es que es maravillosa, sí, pero no funciona, ¿no? Y tienes razón, tienes razón. Los dos tenemos razón, ¿no? La música es maravillosa y no funciona. Y a veces te quedas con ese mal gusto muchas veces. ¿Y por qué está la música allá atrás del todo que no se escucha nada, No, no, ¿no? es ¿Por lo qué que puede decía, estar mira, acá? ¿Sabes? Todo eso. precisamente lo decía Isai en esa entrevista que estamos ahora, en fin, ahora en Mundo Eso la vamos a comentar.
decía eso de que el trabajo de compositor de cine es un trabajo muy frustrante y que si no te lo entiendes no te dediques porque, claro, dices, la música de pronto tiene que estar ahí con los diálogos, con los efectos sonoros y que de pronto aquello que tú pensabas que se tenía que escuchar en primer plano, pues de pronto en su cuerpo. Pero eso es el cine, evidentemente, eso es el cine. David, dos preguntas más. Una, ¿cómo habéis sorteado y cómo estáis sorteando estos tiempos tan espantosos de la pandemia? Pues un poco difícil, porque hemos estado bastantes meses sin poder trabajar y bueno, ahora hemos empezado otra vez, tuvimos un mes y pico, tampoco que no se podía y ahora estamos trabajando de nuevo, o sea, un poco estamos así, trabajamos, no trabajamos, trabajamos, no trabajamos, con lo cual hemos perdido muchas grabaciones, muchas. Bueno, muchas grabaciones y se ha perdido mucho trabajo en esto. Claro. Pero, por ejemplo, vosotros grabáis, también grabáis en remoto, supongo. Grabamos en remoto el 99% de las cosas que hacemos últimamente. Casi todo en Últimamente. remoto, sí. Y casi llevan muchos años haciendo en remoto. O sea que ya se va a convertir en algo que habitual. Claro, no hay Por marcha atrás. desgracia. No, Por absolutamente, desgracia. absolutamente. O sea, pasa a mí me pasa, por ejemplo, con la explosión del Zoom. Pasa también con las conferencias. Yo antes me cogía la maleta y me iba a predicar por allá, pero ahora ya, en fin, además para los que te contratan es un ahorro. Es decir, oye, pues si Claro, te sí. pagamos los honorarios y nos ahorramos el avión, el hotel y todo esto. Sí, claro. Sí, Es así. sí. Lo que pasa es que además supongo que con las nuevas técnicas el compositor puede estar en pijama, entonces Claro, sí. ir indicando eso, ¿no? Y eso supongo que no habrá marcha atrás, ¿no? Será difícil que... Yo lo veo difícil realmente, lo veo difícil, pero es una pérdida muy grande porque las cosas cambian mucho, ¿sabes? Cuando yo empezaba a grabar venía todo el equipo de producción y todo el mundo y te creas esas relaciones personales, ¿no? Y Claro, así claro. ahora es muy frío todo, parece que es... Y entonces también tiene un peligro todo esto, porque la gente cuando alguien está al otro lado del mundo, se cree que una orquesta es una cosa que se das play y lo paras, ¿no? Como si fuera una máquina. Esto no somos máquinas, somos artistas. Entonces ese es el problema. Igual que tú, en una conferencia, la relación con la gente, el cafecito, charlar Totalmente. aparte, no tiene nada que Totalmente. ver. No, Eso no. aparte que es eso, que de alguna manera, no sé por qué, o sea, la conversación vía Zoom y esto, es una conversación que agota, que cansa mucho más Sí, que si no estás en vivo. Y pues, supongo que es por eso, porque la gente está cansada de ver una pantalla. Por eso las charlas claro, de Zoom que se graban o las clases que yo doy en esto tienen que tener tiempo limitado porque entonces la gente empieza a desconcentrarse claro, así ¿sabes? es. Oye, Así es. una cosa más. A ver, tú eres músico, evidentemente, en fin, Eh, cuando te llega, no tienes que decir, señalar ningún caso, pero cuando te llega una partitura y dices, Dios mío, la de faltas de ortografía que hay en esa partitura, o sea, y esto lo tiene que, en fin, esto la orquesta no lo va a poder interpretar o qué sé yo, ¿cómo actúas cuando, o sea, porque no es tu trabajo, pero claro, ¿cómo pues se actúas hace lo que cuando... se puede, se hace lo que se puede, ¿sabes? Ahora en esta última grabación, por ejemplo, había cosas que estaban, no es que fueran difíciles de tocar, sino que estaba mal escrito. Qué difícil, ¿sabes? Técnica, la forma de escribir las notas y donde se pone un sostenido es mejor para escribir un bemol y todo eso, se lee mal y cuando se lee mal se toca mal. Pero es una cuestión gramática ya o de Por base. eso. Pero claro, Entonces, ese es un problema. tú tienes confianza Nada, con el compositor y dices, oye, sí, sí o no, le digo, mira, es que lo que pasa es esto. Aquí pasa esto, porque además escucha que aquello estaba perfecto y ahora llega esto, está todo mal. O sea, es que es así, ¿no? Hay cosas que están mal escritas, hay gente, pues eso, es así. Entonces, el problema es cuando el compositor no lo entiende, ¿sabes? Claro, depende de la formación que tú le expliques. Es que esto no está bien escrito, no se puede tocar así bien. Es que está desafinado, ya lo sé, pero es que es por esto y por esto, ¿sabes? Entonces, ese es el problema que tenemos muchas veces. bueno, pues sí, sí. Entonces, Bueno, y que también no supongo que habrá pasado que viene todo fantástico, es lo que tú dices, llega el director o el productor esto, que no tiene ni idea y dice, no me gusta, no me gustan los me gusta el tambores. piano. No me gusta el piano, exacto, que me recuerda a mi padre, me pegaba y porque tocaba el piano, ya está, no, Sí, no sí, quiero en mi película. Bueno, eso. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Terrible. Oye, y una última pregunta. Hablemos porque tú también participas en conciertos, es decir, Sí, en la exposición al público, donde, en fin, donde ya es la primera, que dice que ahí en sala podéis corregir errores y hacer cambios de rumbo y tal y cual. Ante una orquesta y delante de un público ya es, en fin, no hay más que hacerlo a la primera. Tú como director de orquesta, ¿cómo sientes una cosa y el lado? ¿Hay alguna diferencia en la actitud, en el chip que tienes delante de una orquesta grabando o delante de una orquesta exhibiéndote ante el público?
Sí, es diferente, claro, muy diferente. Primero que tenemos unos ensayos antes, eso es una preparación muy, muy, muy diferente. Mucho más emocionante hacer un concierto, por supuesto, también. Y es más el momento, vivir más el momento, la expresión y todo. Nosotros cuando se graba vas más a que las cosas estén bien, en ese momento concretos. Pues es un minuto y un concierto es una hora. O sea que es muy diferente el concepto. También las dinámicas, por ejemplo, si vas a grabar, si vas a tocar una obra en concierto, todo el rango dinámico tiene que ser diferente, toda la expresión tiene que ser diferente. Debería ser diferente, ¿no? Yo creo que son dos mundos. Una cosa es interpretar música de una película en un concierto y otra es la música en la película. Son dos Realmente. mundos de interpretación y de todo. O sea, y mucha gente que dice, claro, es que eso en la película suena así y en el concierto lo han hecho más rápido, más lento. Pues lógico. Es que debería ser así, yo creo. Absolutamente, absolutamente, porque aparte que es eso, que son cosas distintas. Cosas David, distintas. ¿te apasiona lo que haces? Sí, 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 claro. ¿Y en tu cabeza ha pasado una vez el hacer también música de cine? Pues no, sí, en un principio, pero no, no, la verdad es que no, no. La composición no es algo que me haya entusiasmado nunca. Tú Eso casi. vives, o sea, tu residencia fiscal y esto es Bratislava, Sí, 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 es, sí. es, es, es Eslovaquia. ¿Cómo está lo que tú percibes, la afición, el interés, el afecto por la música de cine en Eslovaquia? No es especialmente importante allá. O sea, dentro de la música clásica, digamos, los conciertos que hacen música de cine se hace alguno alguna vez, pero no hay una gran afición por esta zona. Realmente no, no hay una. Y sin embargo, Bratislava es la capital de... Sí, 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 pero no hay una gran afición porque hay mucha otra música clásica. Entonces, más el público va por ahí. Alguna vez se hacen algunos conciertos, incluso en Viena. En Viena hay salas estupendas y todo, pero hay muy pocos conciertos de música de cine. Muy poquito, muy poquito. No hay mucha afición tampoco. Curioso, curioso. Bueno, en Es fin. curioso, sí, pero es así. Es David, así. oye, muchísimas gracias por esta estupenda conversación y por toda la información que has dado y No hay que, de qué, que a la Conrado. gente le va a encantar conocer ese lado, en fin, ese lado del proceso de creación, ¿vale? En fin, seguiremos hablando, ¿vale, David? Seguimos hablando. De Seguimos acuerdo, hablando Conrado. de esta pasión que nos une y te agradezco mucho la parte que te toca, te agradezco mucho que seas también hacedor de lo que yo siempre, lo que vengo diciendo, eso del nivelazo que hay en la composición para música en España. Sí, sí, Bandas sí. sonoras más interesantes, bandas sonoras Mm. menos interesantes, bandas sonoras muy acertadas, bandas sonoras muy desacertadas, pero con calidad y con profesionalidad. Y tú eres parte, vosotros sois parte corresponsable de eso. Así que en nombre mío, de todos los aficionados de música de cine en España, muchas gracias. No, a ti, por toda la labor que haces. Y gracias por estar Es aquí. Oye, necesaria. David, pues hablaremos más a menudo de esto, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, un fuerte Venga, abrazo.